Cordial saludo, mi nombre es Juliana García Bendaño, les doy la bienvenida a todos los partícipes en esta presentación del trabajo de estadística. Medidas de dispersión. Nuestro grupo está conformado por David Alejandro Úsuga Castaño, Lina Milena Flores García, Yesenia Cardona Gómez, Mateo Ruiz Echavarría y mi persona, Juliana García Bendaño. A continuación vamos a ver qué son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. Es decir, son números que indican si una variable se mueve mucho o poco. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida y característica de la variable estudiada. En este sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones. Las medidas de dispersión tienen como varianza, como nos lo muestra la presentación, acá estamos visualizando su fórmula. Desviación estándar, ahí nos muestra también su fórmula, rango estadístico y coeficiente de variación. ¿Cuáles son las principales medidas de dispersión? Rango, variancia, desviación típica, coeficiente de variación. Los compañeros a continuación nos van a explicar cada una de ellas para que nos quede más bien entendido. La desviación media. La desviación media es la medida aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la medida y se representa por la fórmula que están viendo a continuación. Muy buenas noches. En el siguiente video vamos a explicar la unidad de dispersión del rango. El rango es un intervalo entre el dato máximo menos el dato mínimo. En este caso es 58, que es el dato máximo, y el dato mínimo 12. Eso nos da que el rango es 46. También con el rango podemos conocer la dispersión de los datos. Entre mayor sea el rango, más dispersos van a estar los datos. También con el rango podemos conocer la amplitud. Como en este caso tenemos que la amplitud se tiene que dividir el rango por el número de intervalos. Con estos datos podemos agrupar todos los datos agrupados en una tabla de frecuencia. Primero que todo tenemos que el rango es 46. Después buscamos cuántos intervalos vamos a utilizar para agrupar los datos. Para eso utilizamos la fórmula de Sturge, que es 1 más 3,322 multiplicado por logaritmo de 68. Primero, en las matemáticas se multiplican, se saca primero el logaritmo y se hacen las multiplicaciones. Entonces, el resultado del logaritmo por 3,322 y luego le sumamos el 1. Eso nos da 7,085. Lo aproximamos a un dato mayor, que sería 8. Después calculamos la amplitud, que sería dividir el rango por el número de intervalos. El rango es 46 y el número de intervalos es 8. Nos da 5,75. Pero entonces en ese caso lo aproximamos al valor mayor, que sería 6. Ya aquí empezamos a agrupar primero que todas las clases, que sería clase 1, clase 2, clase 3, hasta el número de intervalos que necesite. Después tenemos el límite inferior con el límite superior. Para calcular el límite inferior tenemos que el dato menor es el 12, ¿cierto? Lo haremos con corchete y lo cerramos con paréntesis. Con corchete porque se inicia contando desde 12 y con paréntesis es de que termina en 18, pero el dato 18 no se va a contar. Tenemos que el 12 y le sumamos la amplitud, que en ese caso sería 12 más 6, 18. Volvemos y comenzamos con 18, ya en este caso abriéndolo con corchete, porque lo vamos a contar. 18 más 6 nos da 24 y lo cerramos con paréntesis porque el dato 24 no lo vamos a tener en cuenta. Y igual en este caso, 24, este dato lo vamos a contar con corchete, le sumamos la amplitud, nos da 30, que 30 lo cerramos con paréntesis porque el 30 es un dato que no va a estar incluido en este intervalo. Y así sucesivamente realizamos el límite inferior con el límite superior. Después tenemos a x sub i, que x sub i se calcula sumando el límite inferior más el límite superior dividido 2.
que en este caso nos da 15. En el siguiente caso 18 más 24 dividido 2 nos da 21. 24 más 30 dividido 2 nos da 27. 30 más 36 dividido 2 nos da 33. 36 más 42 dividido 2 nos da 39. 42 menos 48 dividido 2, 45. Y así sucesivamente. Tenemos la frecuencia absoluta, que en este caso es f sub i, que es la cantidad de datos que hay en cada intervalo. Por ejemplo, en este caso tenemos que contar de 12 hasta 17, porque en este caso no contaríamos con el 18, que nos daría un total de 8 datos. Después tenemos acá que de 18 a 23, porque el 24 no se contaría, que nos daría un total de 13 datos. En el siguiente clase tenemos que el intervalo es de 24 a 30, pero tenemos en cuenta que el 30 no se cuenta, o sea, contaríamos hasta 29. 24 hasta 29 nos da 14 datos. Y así sucesivamente lo vamos teniendo en cuenta. Después, aquí tenemos la sumatoria de cada uno de los datos. La sumatoria de la frecuencia absoluta, que nos debe dar la totalidad de los datos, que es 68. Tenemos el x sub i por f sub i, que nos va a servir para calcular la media aritmética. El f multiplicamos el x sub i, que sería 15, por f sub i. En este caso nos daría 270. Después multiplicamos x sub i por f sub i, 21 por 13 nos da 273. 27 por 14, 378. Y así lo hacemos sucesivamente. Después de tener la sumatoria de estos dos datos, podemos ya calcular la media aritmética. La media aritmética es igual a la sumatoria de todas las x sub i por f sub i, o sea, esta sumatoria, dividido el número de datos, que es el número de datos sería 68. Al dividir esto nos da 34,32, que sería la media aritmética, y nos sirve para los siguientes cálculos de las medidas de dispersión. Buenos días, mi nombre es Yesenia Cardona. Yo les voy a explicar cómo vamos a sacar la varianza. Ya mi compañero les explicó el proceso anterior, sacaron los resultados de los problemas que debían resolver. Entonces vamos a sacar el resultado de estos tres que nos faltan para poder sacar la varianza. Les voy a hablar un poquito sobre qué es varianza. Es una medida de dispersión aritmética que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la medida aritmética de los mismos. Se calcula con la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de datos. Hay dos tipos de varianza, la varianza poblacional y la varianza muestral. Hoy vamos a hacer varianza poblacional, pero al final les voy a dar la fórmula de cómo se realiza el proceso para sacar también la varianza muestral. Es súper sencillo, es casi lo mismo, solamente cambia una cosita. Bueno, la fórmula para sacar la varianza es sigma al cuadrado, que es igual a la sumatoria de f sub i por x sub i menos la media, elevado al cuadrado dividido el número de datos. Ya tenemos el resultado de la media es 34,32. Entonces, para sacar el resultado de estos otros cuadritos, vamos a empezar. El valor absoluto es x sub i, que es este espacio, menos la media, que es 34,32. Sería 15 menos 34,32 da un valor negativo. Les cuento, siempre debe ir en un valor positivo, entonces lo ponemos positivo. Así no salga negativo, lo debemos poner en positivo. El resultado es 19,32. 21 menos 34,32, que es la media, nos da 13,32. 27 menos 34,32 nos da 7,32. 33 menos la media nos da 1,32.
39 menos la media, 4,68, 45 menos la media, 10,68, 51 menos la media, 16,68 y 57 nos da 22,68. Ya tenemos el resultado del valor absoluto. Ahora debemos sacar el valor de x sub y menos la media elevado al cuadrado. Esa es la que necesitamos, el resultado de toda esta suma, para poder sacar también el valor de la varianza. ¿Cómo se realiza ese proceso? Entonces, como ya tenemos acá el valor absoluto, simplemente es elevarlo al cuadrado. Elevamos 19,32 al cuadrado y nos va a dar 373,26. Elevamos 13,32 al cuadrado y nos da 177,42. Ese mismo proceso lo vamos a hacer con todos estos que faltan y ponemos el resultado al lado. Bueno, no nos podemos saltar ninguno de los pasos porque obviamente vamos a necesitar el total de este para poder realizar el proceso de la varianza. ¿Cómo vamos a sacar entonces el próximo resultado? En el próximo resultado es f sub i, que es 8, por el valor de x sub i menos la media. Entonces, sería 8 por, abrimos paréntesis, 373,26, ya no lo elevamos porque ya está elevado acá, entonces borremos este acá. Ya no lo vamos a elevar porque entonces acá hicimos el proceso de elevarlo al cuadrado y nos da 2,980. Ese mismo proceso lo vamos a hacer con los otros pasos. Ahí me salieron otros dos numeritos que también lo podemos poner, que fue 0,8, me salgo acá un poquito. Bueno, el otro sería 13 por 177,42, nos dará 2,980. Eso mismo vamos a hacer con todos estos. F sub i por x sub i menos la media elevada al cuadrado. Y el resultado lo ponemos a un lado.
Bueno, muchachos, necesitamos hacer la suma de toda esta columna para poder tener el resultado y pasar a sacar la varianza. Entonces, vamos a sumar. Nos da un total de 10.212,72. Bueno, ya tenemos el valor total de esta operación, que es la que necesitamos, el resultado que necesitamos para poder pasar a sacar la varianza. Entonces, la varianza sigma es igual a la sumatoria de f sub i por x sub i menos la media elevada al cuadrado, que sería este total, sobre el número de datos, que es 68. Vamos a hacer la operación. El resultado es 150,19. Muchachos, ya tenemos el resultado de la varianza. Es realizar bien este proceso para poder que nos dé el resultado, para que podamos sacar bien el resultado de la varianza. Es súper sencillo. Profe Gesell, mi nombre es Lina Flores. Yo voy a explicar lo que es la medida de dispersión de la desviación típica. La desviación típica o estándar es una medida de dispersión para cuantificar la variación o dispersión de los datos numéricos. Se representa con una S si son para datos de muestra y con un sigma si es para población. Esta medida nos indica qué tan alejados están los datos con respecto al promedio. La desviación típica o estándar, mientras mayor sea la desviación, más alejados están en esta medida. ¿Cómo se calcula la desviación típica? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. Esta es la ecuación de la desviación típica, que sería sigma es la desviación estándar, sigma es la raíz cuadrada de la varianza de x, es decir, la raíz cuadrada del valor promedio del cuadrado. Acá tenemos la tabla de las medidas de dispersión del grupo que nosotros realizamos, donde la compañera Yesenia sacó la varianza, que ella llegó hasta acá, la varianza que serían 150,19. Entonces, para sacar nosotros lo que es la desviación típica o estándar, vamos a tomar este valor de 150,19 y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces acá sería la raíz cuadrada de 150,19, nos da un valor de 12,255, que quiere decir que la desviación típica del ejercicio serían 12,255. Vamos a hablar acerca del coeficiente de variación. Este también se puede llamar como coeficiente de variación de Pearson. Esta es una medida de estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. O sea, quiere decir de que nos informa si una variable se mueve mucho, poco o más que otra. También tenemos que el coeficiente de variación lo calculamos con esta fórmula. Coeficiente de variación es igual a desviación típica sobre la media aritmética. Tenemos acá en cuenta que la desviación típica la sacamos en esta fórmula, que nos dio 12,255, dividido la media aritmética, que es 34,2. Al dividir nos da un resultado de 0,357. También en las
estadísticas se calcula el coeficiente de variación en porcentaje. Para sacarlo en porcentaje, multiplicamos el resultado por 100, que sería 0,357 por 100 y nos daba 35,7%. La desviación media es la media de las desviaciones absolutas y es un resumen de la dispersión estadística. Se expresa de acuerdo a la siguiente fórmula. Desviación media es igual a la suma de f sub i por el x sub i menos la media dividido el número de datos. Para desarrollar la fórmula, primero hallaremos el f sub i por x sub i menos la media. Entonces, aquí es igual a f sub i por el valor absoluto de x sub i menos la media. Esa sería igual a f sub i por el valor absoluto de x sub i menos la media. Así sucesivamente sacaremos todos. Ya totalizaremos. Y este es el total de f sub i por x sub i menos la media. Ya despejaremos la fórmula. Entonces, desviación media es igual al total de la desviación media por x sub i menos la media dividido el número de datos. Entonces sería este sería nuestro resultado. Aquí, este sería nuestra desviación media.